Nuevamente en este día queremos saludarles, somos la familia Bagaloni y compartiremos con ustedes una canción y una reflexión de la palabra de Dios por el pastor Luis que nos traerá bendición. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Dios le bendiga en este día. Damos gracias a Dios por poder compartir una vez más una alabanza, una adoración a Dios y la palabra del Señor para cada uno de nosotros. En estos días estaba pensando en un texto, en un versículo que está en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que es muy cortito y donde el apóstol Pablo nos indica y nos da como una instrucción a sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Entonces Dios nos ha diseñado a todos los cristianos para ayudar a restaurar en la fe aún aquellos que se han apartado por caminos equivocados. Y ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, dice el apóstol Pablo, y así cumplan la ley de Cristo. Y una de las definiciones que tenemos aquí con respecto a la carga, porque la carga evidentemente que después vamos a definir algunas de las cargas que llevamos y cómo se generan, pero la carga es soportar un peso demasiado grande, es padecer, es sufrir, es resistir, es lidiar con un problema a veces por un tiempo prolongado, aguantar, ¿no es cierto? Aquellas cosas que vienen sobre cada uno de nosotros, pero que también tenemos que aprender a sobrellevarlas los unos de los otros. O sea, no es que cada cual tenga que resolver o aguantársela por sí solo, de alguna manera por decirlo, sino que debemos aprender a sobrellevar, o sea, ayudarlos a llevar. Yo llevo mi carga, pero puedo poner algo extra, si la mía es más ligera, puedo poner algo extra sobre mis hombros y ayudarle a otra persona a llevar parte de la carga que tal vez le toca llevar a esa persona. Lo importante de esta palabra es que en cualquier momento y en cualquier lugar hay algo muy importante que siempre voy a poder hacer por las otras personas. Y eso es lo fascinante. Eso es lo fascinante. La verdad que hace unos días que meditaba sobre esta palabra, pero hoy me inspiró ver personas de diferentes lugares de la provincia, de diferentes provincias de la Argentina,
pude conocer a algunas personas de Clorinda, otras de Entre Ríos, de Paraná y de Santa Fe, personas que están trabajando para ayudar a otros. Y digo, la verdad que eso nos reconforta, ver que hay personas que están pensando en el prójimo y en la necesidad de otras personas y buscan la manera de prepararse, de ayudar, de estar al lado de aquel que hoy necesita que le demos una mano. Y entonces es increíble que nosotros como seres humanos a veces perdamos esta capacidad. Dios nos creó y puso y nos diseñó y puso especialmente en los cristianos la capacidad de poder sobrellevar las cargas de otros, que para otros tal vez son pesadas. Es que a veces la sociedad en la cual hoy vivimos se ha vuelto demasiado personal, demasiado egoísta, cada uno mira lo suyo propio y dejamos de mirar a veces la necesidad del que está al lado nuestro. Y muchos hermanos que tenemos en la iglesia, en la congregación, familias, personas que conocemos, que están llevando una carga de hace años, cargando y cargando y cargando. Qué bueno sería acercarnos a ellos y demostrar que también nosotros podemos ayudarle a sobrellevar el peso que ellos están llevando. Si no, mira, aprendamos de la hormiga. Yo estoy luchando con las hormigas que me atacan las plantas y las flores acá en el jardín, pero es extraordinario ver cómo ellas trabajan, lo laboriosas que son, pero usted sabía que una hormiga puede cargar 100 veces el peso de su propio cuerpo, entre 50 y 100 veces, y algunos estudios dicen que aún más de ese peso son capaces de soportar, de trasladar y de llevar de un lugar a otro. Sería como si un hombre, cualquiera de nosotros, pudiéramos levantar unas 8 toneladas con nuestros dientes y transportarla de un lugar a otro. Como para tener una idea de la fuerza que tiene una hormiga y la capacidad que tiene de poder poner una carga extremadamente pesada, aún 100 veces más grande que ella, pero la puede llevar. Pero también las hormigas son solidarias. Si el tamaño de lo que transportan o lo que tienen que sobrecargar sobre sí es superior a su capacidad, se ayudan mutuamente a cargar el peso. Y eso fue lo que el otro día me llamó la atención, de ver un grupo de varias hormigas llevando una misma carga entre todas. Es más, usted si se pone a observar, se va a dar cuenta que si una hormiga más pequeña trata de llevar algo más pesado que ella y logra levantarlo y tambaleándolo lo puede llevar, usted va a ver que otra hormiga más grande va a venir y va a cargar a la hormiga en sus hombros y va a llevar la hormiga más pequeña y va a llevar la carga que la hormiga tiene en sus mandíbulas. Ahora yo digo, me explico cómo estos animales tan pequeños tienen esa capacidad de ser solidarios, de ayudarse y de soportar cargas tremendamente pesadas. Lamentablemente tengo que decirle que Dios también nos creó y nos diseñó con una capacidad similar, solamente que a veces nosotros perdemos justamente el rumbo en esta sociedad que hoy es cada vez más individualista. Por eso Pablo aquí en esta palabra, en esta expresión, unos a otros, dice sobrellevar las cargas unos a otros, en realidad esto tiene que ver con todo lo que él habla en el libro de Gálatas y especialmente el capítulo 6, que tiene que ver con las obras de la carne y el fruto del Espíritu, de la vieja naturaleza del hombre y de la nueva naturaleza que ha sido creada en nosotros. Si nosotros seguimos conduciéndonos con la vieja naturaleza, es claro que no vamos a ayudar a nadie y no nos va a importar el peso de la carga que esté llevando la persona que está cerca nuestro y no vamos a hacer nada para ayudarles tampoco. Por eso debemos entender que hay una lucha que se libra y de la cual debemos salir victoriosos. Si somos de Cristo, hemos crucificado los deseos de la carne, dice Pablo. El deseo de la carne dice no ayudes a nadie. Cuídate vos y trata de sobrevivir y que nada te pase a vos es lo más importante, sin mirar a lo que tal vez a los demás le estén pasando. Pero es posible llegar a ser realmente un nuevo hombre y una nueva mujer creados según la imagen de Cristo, y eso es lo importante. Podemos llegar a hacer eso, pero en ese sentido tenemos que entender que también
En algún momento podemos equivocarnos, puede haber un traspié, podemos pecar, podemos torcer el camino por el cual andamos. Y qué importante es comprender y entender que fuimos diseñados por Dios como cristianos y como iglesia, no solamente para llevar nuestra propia carga, sino llevar las cargas de otros, pero también para aprender a perdonar y que otros puedan volver al camino correcto. O sea, en otras palabras, levantar al caído. ¿Cuántas personas vemos caídas a nuestro alrededor, pero no nos impacienta y no nos preocupa nada para poder levantar a cada una de ellas? Entonces Pablo aquí, en este capítulo, especialmente en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, nos da unos consejos realmente extraordinarios. Sobrellevad los unos las cargas de otros. Hace poco, alguien que conozco que ha pasado por un tiempo muy difícil en su vida, toda una familia, y es increíble ver cómo una cosa tras la otra y se van acumulando aún sobre ellos diferentes cargas y uno se pone a pensar cómo hacen para sobrevivir, cómo hacen para continuar. Es más, a veces hasta de uno viendo lo que les va sucediendo, hasta yo mismo me siento limitado o incapacitado, es decir, ¿cómo hago para ayudarlo? ¿Cómo hago para darle una mano? O para ayudar a esta persona o a esta familia a salir adelante, realmente viendo la necesidad, y a veces hasta podemos sentirnos inútiles en circunstancias que son realmente impresionantes. Y es increíble ver personas que por años van cargando en sus vidas y en sus espaldas con cosas que son pesadas. Familias que tienen personas con alguna incapacidad, familiares, personas que tienen que cuidar toda su vida a otra, un montón de circunstancias que no es un día, no son dos, a veces son años, y uno los ve con gran esmero, con gran esfuerzo y sacrificio cargando la carga tal vez de otra persona. Entonces, una de las cosas que primero quiero decirle que sí podemos hacer en todo momento y en cualquier lugar, o sea, usted tiene que saber que hay una cosa que puedo hacer y que no depende de ningún factor que esté fuera de mi control ni de nada, sino que está en nuestras manos y es orar. Lo primero que puedo hacer es orar. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Y no es solamente un poco efectiva en algún momento o tal vez útil en algunas circunstancias la oración, sino que puede, dice, y sirve de mucho, o sea que puede mucho, aún en las circunstancias más adversas. Entonces, el Espíritu Santo muchas veces quiere obrar en nosotros y obra en nosotros y pone a alguien en mi corazón para orar. Entonces, allí uno se levanta o busca el tiempo, aún en la madrugada, para hacer una tarea que es de suma importancia y que es orar por otra persona. Es una lucha que tenemos que librar y pelear permanentemente. Efesios 6:18 dice Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos. Dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, es mi responsabilidad luchar contra estas huestes espirituales de maldad, contra los intentos que muchas veces el enemigo pretende traer como desesperación a la vida de las personas o pensamientos para que las personas se rindan ante el peso de la carga que están llevando. Entonces lo primero que debo hacer es entender que puedo orar por ellos. Usted va a descubrir un servicio, usted va a descubrir algo realmente maravilloso si permite que el Espíritu Santo lo sorprenda por las madrugadas y lo haga a usted levantar para orar por alguna persona. Entonces, de alguna manera, el apóstol Pablo trata de que entendamos que hay algo que podemos hacer por los demás. Sobrellevar significa levantar.
significa llevar sobre mis hombros. O sea, lo que nos está diciendo Pablo es, cada uno de nosotros tenemos una carga propia, pero sobrellevar significa poner algo extra en nuestra vida o levantar algo que a otro lo está agobiando y lo está aplastando y no permite que se levante de la situación en que está. Entonces, cuando nos ayudamos mutuamente a sobrellevar las cargas de la vida, así cumplimos la ley de Cristo. Mire qué cosa que descubrimos, que hay una ley que se llama la ley de Cristo, a lo cual después me voy a referir a algunas cosas para que entendamos, porque a veces la gente dice, bueno, pero eso lo dijo Pablo, y Pablo no es Jesús para que dé mandamientos. Entonces, es como que tomamos la opción que sí, lo puedo hacer si quiero y si no quiero no lo hago. Pero Pablo nos está hablando de que hay una ley que nos obliga a sobrellevar las cargas de los unos para los otros, y es la ley de Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que de alguna manera somos llamados a hacer, a cumplir la ley de Cristo. Y la ley de Cristo significa sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque Él llevó todas nuestras cargas personales de cada uno de nosotros. Es claro que Dios también puede mostrarnos otras cosas que podemos hacer para la gente, diferentes formas de ayuda, pero también es importante ser obedientes a las indicaciones que Dios a través de su palabra y del Espíritu Santo vaya trayendo a nuestra vida. Como dijimos, la oración sin lugar a duda es la primera y es la mejor cosa que yo puedo hacer por alguien. La oración construye lazos y vínculos aún con esas personas en las cuales tomamos tiempo a orar por ellas. Fíjese que Jesús nos ordenó y nos dijo en Juan 13:34 y en otros pasajes, primero que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. También Jesús dijo, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, en la vida de oración es un acto de amor hacia la gente. Usted que tiene tiempo y puede orar y dedicar tiempo a la oración, es bueno ocuparse en ello y hacerlo. Es un acto de amor, no solamente para las personas, sino para el mismo Señor Jesús. Entonces, así Pablo dice, cumplir la ley de Cristo. Es interesante que la palabra que usa Pablo para que nosotros describir esa carga, dice sobrellevar las cargas los unos para los otros, está hablando de una palabra que se utilizaba generalmente para describir un peso grande que debía llevarse a grandes distancias, no una carga pequeña por unos segundos, sino algo que las personas a veces llevan por mucho tiempo en su vida. Si bien a veces la utilizamos para hablar de cualquier dificultad, como un día de trabajo, cansado y cargado, hoy tuve un día difícil, un día complicado, pero también Pablo nos está hablando no solamente de ese tipo de cargas, sino los unos deben llevar las cargas de los otros, incluyendo aún aquellas faltas que muchas personas, hijos e hijas de Dios, pueden llegar a cometer, porque ninguno estamos exentos de no cometer un pecado. Lo importante es saber que cuando esas faltas morales ocurran, los otros creyentes tendrán la capacidad en su vida de ayudarnos a sobrellevar el peso de la carga. Pablo revela algunas cosas muy interesantes que no las podemos pasar por alto. En primer lugar, tenemos que decir que todos los cristianos tienen cargas. Nuestras cargas difieren del tamaño, de forma. Para algunos es la carga de una tentación, para los otros es un traspié moral en su vida, como dice el versículo 1 del capítulo 6 de Gálatas. Para otros es un malestar físico, un desorden mental, una crisis familiar, la falta de empleo, una enfermedad, la opresión del enemigo sobre su vida o alguna otra cosa
que es común que podamos encontrar en la vida de muchas personas y de muchos cristianos. Entonces no estamos exentos de muchas cargas que están. Pero Dios no desea que llevemos todas nuestras cargas solos. Lo que nos está diciendo es que debemos aprender a ayudar a aquellos que tienen cargas realmente que son pesadas. A veces estamos más dispuestos a ayudar a otros a llevar sus cargas que a permitir que otros nos ayuden. Entonces, de alguna manera Pablo condena esa autosuficiencia que a veces se demuestra y lo describe como el orgullo humano. Usted vio que hay personas que siempre quieren ayudar a los demás, pero cuando usted se acerca con la intención de ayudarlos, ellos nunca demuestran que tienen una necesidad en su vida, absolutamente nada. Y usted dice, ¿cómo puede ser? O sea, no hay forma de abordar, aunque usted vea la necesidad que ellos mismos tienen, pero no hay forma de abordarlos. ¿Por qué? Porque hay algo en su interior, hay algo que les impide ser ayudados, porque para ellos es más importante ayudar a los demás, porque ser ayudado de alguna manera es como demostrar una debilidad, tal vez en la persona, a lo cual muchos se resisten, pero que en realidad eso tiene que ver con un orgullo que se genera en el interior del ser humano. Al no admitir muchas veces que tenemos necesidades, estamos simplemente alimentando ese orgullo. Entonces esto no solamente nos quita la oportunidad y el consuelo a otras personas que pueden ayudarnos, sino que muchas veces impide que Dios mismo pueda ayudar a esa persona. Porque en el momento que realmente lo necesiten y estén acudiendo a Dios y pidiendo ayuda, y Dios le va a mandar a alguien para ayudarlos, va a ser imposible que Dios pueda ayudarlos en ese momento. Entonces, ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 3 dice el apóstol Pablo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Otra de las cosas que no podemos dejar pasar es que Dios nos llama a llevar las cargas de otros para manifestar el consuelo de Dios a otras personas. Porque cada uno de los creyentes y la iglesia misma es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y hemos sido constituidos, creados, edificados, y Dios nos ha dado la capacidad de poder llevar el consuelo de Dios a otras personas. Entonces, ¿cómo otras personas van a ser consoladas si no estamos dispuestos a sobrellevar las cargas de los demás? Que Dios nos ayude en esta parte, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 7:6, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. A mí siempre me impactó la relación de Pablo con sus colaboradores. Y Tito es un ejemplo realmente para aprender muchos de nosotros. No es gran nombrado, no escribió libros, no hay muchas cosas que se mencionan de él, pero fue realmente un amigo y un compañero del apóstol Pablo, aún en los momentos más difíciles que le tocó a Pablo vivir. Entonces Pablo dice, el consuelo de Dios vino a él, pero no vino a través de una oración, de un ayuno, de una revelación, de una ofrenda, de un diezmo que puso para que se compren determinadas cosas, de estar esperando en Dios que Dios se presentara delante de él con una visión y le dijera estoy aquí para consolarte, sino que el consuelo de Dios vino a la vida de Pablo por medio del compañerismo de un amigo y con las buenas noticias que trajo Tito. Fíjese qué interesante que es, ¿verdad? Cómo necesitamos vínculos. Dios utiliza los vínculos personales que se van creando en las relaciones para poder consolar nuestra vida. No podemos decir yo no necesito de nadie. Necesitamos que Dios llegue a nuestra vida para ayudarnos y ser consolados tal vez por la carga que estamos llevando. Así, Dios utilizó la vida de Tito, un amigo, en las buenas y en las malas. La amistad humana es
en la cual sobrellevamos los unos las cargas de otros. Es parte del propósito de Dios para la iglesia. Por eso hablamos de hermanos, hablamos de la familia de Cristo. ¿Cómo vamos a ser familia y cómo vamos a tratarnos como hermanos en el Señor si no entablamos vínculos que nos permitan ayudarnos los unos a los otros? Es imposible. Por eso necesitamos que esta palabra hoy en día, más que nunca, no solamente sea predicada, sea enseñada, sea creída, sino que tenemos que esforzarnos por ponerla en práctica en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? Pablo dice que hay una ley. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es muy simple. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y solamente a Él le servirás. Y el segundo mandamiento importante, dijo Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley, dijo Jesús. Todo el contenido, toda la ley de Cristo está resumida en estos dos mandamientos. Por eso Pablo hace énfasis en que debemos sobrellevar las cargas los unos a los otros. Es una frase clave que debería estar en el vocabulario de todo cristiano, de todo hombre y mujer que ama a Dios. Ámense los unos a los otros. Se encuentra por lo menos unas 12 veces en el Nuevo Testamento, junto con la expresión oren unos por otros, edifíquense unos a otros. Mostremos una diferencia a los demás, a la sociedad en la cual hoy nos encontramos, cumpliendo con esta palabra. Debemos bríndense mutuamente, dice el apóstol Pablo, aún hospedándose los unos a los otros, y otras exhortaciones y palabras parecidas a esta. Lógico que cuidar de otros a veces no es fácil. Si nacemos con una naturaleza caída que es egoísta y estamos metidos en nuestras propias necesidades y deseos, va a ser imposible poder ocuparnos y ayudar y cuidar a otros. Por eso necesitamos entender de que el Espíritu Santo debe hacer una obra en nuestro interior, debemos nacer de nuevo y debemos vivir una vida completamente opuesta a la que vivíamos antes. Si no, usted vaya a un lugar donde hay niños, a un jardín maternal, a un jardín de infante, a la escuela dominical, a la escuela bíblica, y vaya y observe un rato a los niños. ¿Cuál es la palabra que más resuena donde hay muchos niños? Mío, esto es mío, mío, me lo quitó, me lo sacó. Vamos a encontrar esas expresiones y no va a faltar aquel que trate de sacarle el juguete a otro chico. Lamentablemente nosotros a veces nos comportamos como esos niños. De la misma manera, aunque seamos adultos y ya hayamos crecido. Pero el egoísmo natural es la razón por la cual Pablo exhorta a los creyentes a que se ocupen los unos a los otros. Entonces no permitamos que el egoísmo gane terreno en nuestro corazón, porque la sociedad se ha vuelto cada vez más egoísta. Entonces, Pablo apela a la nueva naturaleza que debe ser motivada en cada uno de nosotros por el amor de Cristo en nuestra vida. Por eso Pablo, en muchas expresiones utilizadas en los diferentes libros, enfatiza el servicio de los unos a los otros con amor. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es la expresión desinteresada de una vida que ha sido redimida realmente por el Señor. Habla de la nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque Jesús tomó todas nuestras cargas y las llevó y las puso en Él. Él cargó el gran peso de todos nuestros pecados sobre sus hombros y lo llevó en la cruz del Calvario. Entonces, si seguimos los pasos de Jesús, nos vamos a volver cada día más como Él. Y vamos a escoger, evidentemente, sobrellevar las cargas también de los otros. Cuando nosotros asumimos este compromiso y asumimos que las necesidades y las cargas de otros también deben ser la nuestra, entonces estamos mostrando la calidad y la profundidad del carácter de Jesús
en nuestra vida, en medio de una sociedad y de un mundo cada vez más dolorido y desdichado. Qué bueno es poder encontrar personas que tienen esa motivación en su interior. Yo hoy tuve la oportunidad de conocer a algunos. Una señora de Clorinda, de 67 años, capacitándose para poder ayudar a otras personas. Realmente eso nos alienta, podemos decir, hay cosas que Jesús todavía está haciendo en el mundo. Usted recuerde que cada cosa que hacemos para alguien, no solamente lo hacemos para la persona, sino que lo hacemos para Jesús y para su gloria. Cuidar a otros puede incluir ayudar de muchas maneras, con las comidas, con el transporte, con la higiene personal. Puede representar tal vez darle una palabra de aliento a otra persona que está sufriendo, ayudar a resistir la tentación para que no se dé por vencida. Puede significar acompañar a alguien que ha sufrido la pérdida de un ser querido. Y le digo que no son necesarias muchas palabras, solamente la presencia muchas veces en esos lugares acompaña y da un gran sentido a aquellas personas que atraviesan un duelo en sus vidas. El servicio de una persona que cuida a otro no es solamente una obligación impuesta por Dios o por su palabra, sino que también es un privilegio, con una promesa de bendición para tu vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Cuando Dios pone a alguien en tu vida que tiene una necesidad, Dios está al tanto de lo que le pasa a esa persona o a esa familia. Pero también Dios sabe que Él mismo te ha dado los recursos a ti para ayudar a esa persona. Entonces no es el momento de mirar a un costado, decir, a ver quién viene, que venga el pastor. No, Dios la puso en tu vida, pero Dios también te dio los elementos necesarios y los recursos para satisfacer las necesidades de esa persona. Entonces lo que yo debo preguntarme, cuando me encuentro con estas cosas y reflexionar, es decir, nada es por accidente. Cuando una necesidad aparece alrededor tuyo, inmediatamente debes preguntarle a Dios, ¿por qué pusiste esta persona en mi camino? Dios sabe las cosas que van a suceder, Dios planea absolutamente todas las cosas. Si Dios te ha bendecido, tal vez en tu familia, si usted ha pasado por dificultades y hoy las puede sobrellevar felizmente, tal vez ha sido simplemente para que usted hoy tenga una actitud diferente y pueda ayudar a otros. O si Dios te ha bendecido económicamente, tal vez fue para que te conviertas en un granero, en un depósito, en un almacén de suministro para poder ayudar a otra persona. Lo importante es preguntarle a Dios el por qué, el para qué. Dios nos pone muchas veces esas personas alrededor nuestro. Así que quiero terminar, bendecirte y animarte a no perder la oportunidad que Dios ponga cerca a tu alrededor. Jesús dijo, todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Nunca Jesús te va a abandonar ni te va a dejar. Te va a dar la fortaleza y la capacidad de poder ayudar a otro, pero siempre también Él va a estar al lado de tu vida si tú estás dispuesto a sobrellevar la carga de lo otro. Así que estemos siempre listos para sobrellevar las cargas de los demás. Que Dios te bendiga. Amén.